Sí, objetivos. sí, era el planeamiento inicial. Yo ahora les voy a compartir el material y donde yo entiendo que hemos quedado y bueno, si hay algún tema que quieren volver a ver o que les parece que no está visto, lo vemos, no hay ningún problema. Vamos a esperar unos minutitos porque todavía estamos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Me alegro, me alegro. Sí, porque ya empieza el periodo, ¿no?, de exámenes. ¿Cuándo empieza? La semana que viene ya, ¿no? Mañana es primero. Sí, por ahí anda la mano. Claro. Sí, la semana que viene. Yo tengo que tomar el lunes 13, si no recuerdo mal, el lunes 13 de septiembre. El lunes 13, sí. Entonces nos toca a nosotros, a nuestra materia. Sí. Contabilidad tributaria. Se dijo, bueno, ¿va virtual o no la cosa? Esas van a ser presenciales, entonces. Por lo que yo tengo entendido, sí. Está, pues yo había entendido un comunicado que me llegó, en realidad ahí nosotros somos receptores como ustedes de las decisiones que toman, ¿no?, en UDE, de que este periodo todavía se estaba evaluando, ¿no? Se había estado evaluando el tema, pero que como todavía iba a seguir siendo virtual el periodo. Eso fue lo que yo había interpretado. La materia nuestra en particular seguro que va a ser virtual. No, claro. Lo que yo le decía era el tema de exámenes, o sea, de la parte de lo que era examen. Sí. El parcial continúa siendo virtual. Claro, no, pero yo te digo también examen, ¿eh? Ah, bueno. Examen también. Disculpa, sí. En el caso de auditoría, de este periodo, ya no sé si confirmar. Así que, no sé, los parciales, el resto era. Lo que puede cambiar algo es para diciembre, de repente, ¿no? De acá a diciembre puede cambiar alguna cosa. Eso puede pasar. Pero por el momento se mantiene la virtualidad, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? No sé, los planteos, uno se acostumbra a trabajar con el cuestionario Moodle y hacer planteos que más o menos le satisfacen de evaluación, pero claro, de todas maneras no deja de ser un tema nuevo, ¿no? Para ustedes y para nosotros también, ¿no? Los dos lados de la cuestión, docentes y alumnos, estudiantes. Yo lo que no sé es, por ejemplo, que me dicen los exámenes de contabilidades van a ser presenciales ahora en septiembre. Eso me estaba diciendo Mateo, yo no sé nada. Y no sé, o sea, no sé cómo tuvimos todos los cursos online, no sé cómo va a ser el planteo en papel. Y bueno, tendrían que trasladar. Da un poco de miedo eso también. Seguro. Tendrían que trasladar esa inquietud a la cátedra, a la coordinación de la carrera, para que les pudieran indicar, ¿no?, cómo va a ser el planteo de la prueba. Ejercicios, supongo que será planteo de ejercicios prácticos. Yo lo planteé, por ejemplo, con finanzas, que son todo cuadros, y me dijeron que no, que iban a ser presenciales y que se tenían que arreglar los alumnos. No, o sea, bueno, capaz que lo tenés que plantear a nivel de la coordinación docente. Se lo planteé al coordinador de la carrera en una llamada telefónica que tuve con él. Ahí está, o sea. ahí está, sí, no sé, en ese caso no. La verdad que me es difícil responder porque no estoy en el tema, ¿no? Pero sí, obviamente siempre, a mí me han llegado a veces consultas de mail para saber cómo son los, sobre todo cuando cambiamos para lo virtual, cómo iban a ser los planteos, y por lo menos le indicás al estudiante el tipo de planteo que le vas a hacer, pregunta múltiple opción verdadero o falso, o indicar múltiple opción, la o las respuestas correctas, que pueda haber algún planteo donde se necesite realizar cálculos aritméticos en función de datos de la letra, y después en base a eso hay que seleccionar la opción o las opciones correctas, en fin, por lo menos una idea, ¿no? De cómo es, uno trata de darle, la idea no es embromarlos a ustedes, si estudian y siguen los cursos, es ayudarlos a que aprendan y a que aprueben. Por lo menos yo creo que la mayoría de nosotros estamos en eso, ¿no? Buscar eso, la historia es esta. El año pasado. Ayudarlos estamos acá como docentes, para ayudarlos a probar y a que aprendan. Si no entienden, aplicarle para que
que es lo que nosotros vemos. El año pasado se creía que esto iba a terminar en julio, Sí. Y un año y pico después, mire dónde estamos todavía. Así que... Claro. Sí, no, gracias cualquier cosa es esto. No, de todas maneras ha mejorado mucho la situación, ¿no? Supongo que, ya les digo, capaz que este periodo de septiembre todavía ha sido muy cercano y no ha dado tiempo a... yo sé que en su momento se me había consultado, en mi caso, qué me parecía, si tomarlo presencial o virtual, y a mí me parecía mejor tomarlo presencial, las pruebas. Pero simplemente se me preguntó como opinión para manejarla, como se le habrá preguntado a un montón de docentes más. Y no es la decisión, obviamente, recae en el decanato, en la facultad, pero supongo que capaz que no dieron los tiempos, o todavía entendieron que era muy, muy pronto, en fin. Supongo que ya más para diciembre, ya esa situación se va a estar... se estará revisando, seguramente en estos momentos, y capaz que ya para diciembre tenemos presencial, ¿no? También el tema de los cursos, de las clases, ¿no? Que bueno, que esta modalidad de Zoom, bueno, nos hemos ido adaptando y tiene ciertas comodidades para ustedes que no se tienen que trasladar, y obviamente para nosotros la misma. Pero también se pierde el tema del contacto directo, ¿no? Y bueno, que ese es fundamental, ¿no? También poder charlar cara a cara. Yo por eso, con la experiencia ya del año pasado, que no sufrieron en vía virtual, adopté, por ejemplo, esto del foro, como ya prueba, pero un poco más convencido de que funcionara, ya que no tenemos la forma presencial de comunicarnos y de poder quedarnos un rato después de clase, o alguien, antes de empezar la clase, alguien que se arrime y me muestre algo. Bueno, por lo menos en el foro, me parece que más allá de la clase, es una instancia que nos permite continuar, y en cualquier momento que cada uno pueda entrar al foro, mandar algo, leerlo en el momento que pueda y contestarlo, sin necesidad de estar en línea, ¿no? Eso, que eso incluso se puede continuar sin necesidad de que exista la presencialidad, ¿no? Es una cosa que me parece que está buena y que en mi caso la pienso mantener para los años siguientes. Que este es el primer año, siempre habría yo foros, pero le dábamos poca importancia, o sea, no lo aplicábamos. Y me parece que es una herramienta que bueno, que hay que potenciarla, ¿no? Fundamentalmente el docente, ¿no? Tiene que ser el que busque la forma de que a ustedes les sirva también, ¿no? Que les sirva el curso, les sirva la materia. Bueno, vamos a arrancar entonces, ya que tenemos un más que quórum, casi absoluto ya de presencias, para compartir entonces el material y retomar lo que habíamos dejado del teórico las últimas clases. Les voy a compartir la pantalla que tengo acá con la transparencia. Nosotros habíamos estado viendo lo que era el planeamiento inicial, como decíamos hoy más temprano con Mateo, que de repente muchos todavía no estaban conectados. Entonces habíamos subdividido lo que era la primera etapa del trabajo. ¿Se acuerdan que hablábamos que teníamos 4 etapas? Podíamos definirla así: planeamiento, el relevamiento y evaluación de los controles o el control interno, ejecución, y luego las tareas de finalización, las conclusiones, los resultados de los análisis y la emisión del dictamen con la opinión de la auditoría. Entonces nos habíamos enfocado básicamente en abrir el planeamiento inicial en 10 subetapas, y habíamos arrancado a ver ya, habíamos visto lo que era tomar conocimiento del negocio, habíamos visto la cantidad de elementos, realizar una revisión analítica preliminar, que era el paso 2, que fue lo que estuvimos trabajando en el práctico, identificar las afirmaciones de los estados financieros, esto es, los capítulos relevantes, evaluar su importancia relativa, o sea, un poco estas dos cosas van en conjunto, ¿no? Qué capítulos son importantes y qué relevancia tienen en forma porcentual dentro, por ejemplo, del total del activo. Tenemos créditos, tenemos inventarios, tenemos propiedad, planta y equipo, cuentas a cobrar. Entonces, bueno, esas son las afirmaciones que identificamos. Por supuesto, dentro de esos capítulos habrá rubros más detallados. Por ejemplo, dentro de los cuentas a cobrar tendremos deudores simple playa, deudores por exportaciones, cheques diferidos a cobrar, conformes, documentos, la previsión para incobrables, regularizadora de las cuentas a cobrar, etc.
Entonces, eso implica identificar cuáles son las afirmaciones o los saldos de capítulos y rubros y qué importancia relativa, qué peso relativo tienen. Y creo que lo último que habíamos estado mencionando era la definición de los objetivos a nivel de rubro y capítulo, objetivos generales de auditoría. Que ahí habíamos dicho, bueno, que el auditor tenía que satisfacerse a través de la aplicación de procedimientos de auditoría de ciertos objetivos, de que los activos existan, que los activos, pensando en lo que son los activos y pasivos y todo, ¿no? Pero si miramos los activos, que los activos existan, que el titular propietario de esos activos sea la empresa, que haya una integridad de esos activos, es decir, que esos activos sean los únicos y no existan otros activos que no están siendo, digamos, expuestos en los estados financieros. Estábamos también pensando en lo que es el tema de la evaluación de esos activos. Tenemos que satisfacernos de que los activos están bien valuados, de acuerdo a normas contables. Por ejemplo, las cuentas a cobrar siempre nos lleva un tiempo y le dedicamos mucha atención al tema de la previsión para incobrables, porque en definitiva es una cuenta regularizadora de los montos que tenemos a cobrar y que hace una estimación de las incobrabilidades que puedan estar presentes y debieran ser reconocidas en los activos. Después también el tema de la presentación, de la exposición de esos activos en los capítulos correspondientes de acuerdo a normas contables. En qué capítulo corresponde presentar cada rubro y además en corriente o no corriente, tanto sea activo o pasivo. Entonces, básicamente serían los objetivos generales de auditoría en cuanto a buscar a través de procedimientos, evaluar o satisfacernos de los mismos. Entonces vamos a quedarnos ahí. Lo paso rápido todo esto que habíamos estado ya revisando. Acá vamos a quedar nuestro último, los objetivos. Estábamos hablando de los objetivos de existencia, de propiedad, de integridad, bueno, acá se agrega esa actitud matemática, evaluación, exposición y corte, podríamos agregarle acá. El corte decíamos que era asegurarnos de que los devengamientos y las transacciones del periodo son las que están reconociendo los estados financieros, situación y resultados, que no existen resultados que corresponden a otros periodos reconocidos en o que faltan reconocer devengamientos, pongámosle, de intereses o de ingresos que corresponden a este ejercicio de pérdidas, de intereses perdidos, que debieran ser devengados o reconocidos en este ejercicio y no estén siendo reconocidos. Entonces ese es el objetivo de corte que está muchas veces también integrado en los objetivos generales de auditoría. Entonces, en la siguiente transparencia, algunos ejemplos de esto que les estaba comentando. Tenemos una cuenta de un rubro de inventarios que está compuesto por ciertos stocks, ciertas mercaderías, y vamos a admitir a Mele. Entonces, esas afirmaciones que existen inventarios por determinados montos, el objetivo de que existen lo vamos a cubrir a través de un inventario físico, ¿verdad? Pues siempre hablamos de muestreo, ¿no? No del 100%. O sea, el procedimiento de auditoría, inventario, recuento físico de mercaderías, es un procedimiento que está relacionado a la existencia, a los inventarios y, entre otras cosas, a la existencia de esos inventarios. Eso es bien claro, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en el objetivo de propiedad, los activos fijos, los bienes de uso, son de la empresa, tenemos activos fijos que son de la empresa, el objetivo de propiedad. Acá dice, bueno, la prueba de auditoría vinculada al objetivo de propiedad es revisar los títulos de propiedad o las facturas de esos activos para ver que los vehículos sean efectivamente de la empresa, los títulos de propiedad de los inmuebles estén a nombre de la empresa, etc. Y por último, el objetivo de integridad en relación a las ventas, podría ser, acá está la afirmación es que las ventas del periodo fueron cierto monto, para verificar que esas son las ventas y solo esas, que no existen otras ventas, podríamos hacer un control de, por ejemplo, secuencia numérica de facturas, un control de ver que todos los números de facturas emitidas están contabilizados en el diario de ventas. Entonces podemos seleccionar algunos meses
y hacer un control de secuencia numérica de esas facturas y vemos que no haya ningún número que esté faltando de los registros de venta, que están todas las facturas emitidas contabilizadas en el diario de venta, por ejemplo, ¿no? Un control de correlatividad numérica, ¿no? O sea, de correlatividad numérica. Obviamente podrá haber faltantes, porque hay facturas que pueden estar anuladas. En esos casos, esos huecos de la numeración, iremos a la libreta, o iremos en este caso al CFE, a la generación de facturación electrónica, y verificaremos que hoy con la facturación electrónica estos controles de correlatividad numérica se pueden hacer rápidamente a través de software, ¿no? Hacer una corrida de correlatividad numérica e identificar los faltantes en la numeración y verificar a ver qué pasó con esos números de factura que pueden estar faltando. Entonces ahí nos estaríamos asegurando por lo menos de que todo lo facturado está reconocido en los registros contables. Ustedes miran, bueno, que puede haber ventas no facturadas, que, bueno, si hay ese tipo de cosas, o existe ese tipo de cosas, es muy complicado de poder revisar, pero también nos puede saltar por algunas otras, por ejemplo, por diferencias de inventario, ¿verdad? Si hubo ventas no facturadas, la mercadería salió, no está más, y los inventarios, si no está facturada la mercadería, los registros todavía contienen esas unidades en stock. Cuando se hace el inventario van a surgir faltantes de mercadería. Entonces, bueno, habrá que investigar si estamos hablando siempre de cosas que puedan ser significativas, ¿no? Siempre faltantes en los inventarios suceden, existen, y si no son montos relativamente importantes, se ajustan y listo, ¿no? Ahora, cuando hay algunos faltantes importantes, ahí se indaga y se verifica cuál es la situación que se puede estar generando, ¿no? Que puede haber obviamente irregularidades también, ¿no? Pueden estar habiendo desvío de mercaderías, robos, etcétera, ¿no? O algunas personas que estén sacando mercadería y sacando provecho propio de la misma por falta de controles siempre que puede existir en la empresa. Entonces, bueno, esas son algunas situaciones que están vinculadas al objetivo de integridad, que implican relación, en este caso con las ventas, incluso también por lo que veíamos con los inventarios y el costo de lo vendido, y el procedimiento lo que busca es validar la integridad de las facturas contabilizadas en el diario de ventas, por ejemplo. Entonces, esa es una parte también de la etapa de planificación, definir para cada rubro, para cada capítulo de los estados contables, los procedimientos de auditoría idóneo vinculados a los objetivos de auditoría que estuvimos mencionando, existencia, o sea que es real, que el activo existe, que no es que está inflado el activo, que me están poniendo cuentas a cobrar que en realidad no existen, o inventarios que no están, o activos fijos que no son, o que no pertenecen a la empresa, que no son propiedad de la empresa, activos que figuran como de la empresa pero que no lo son. El tema de la integridad, como decíamos, que están todos, que no hay omisiones. La exactitud matemática se refiere a los cálculos, están hechos bien los cálculos, precios por cantidad. La evaluación, de acuerdo a normas contables, al costo, que no supere el valor realizable de los bienes. Si tenemos costos de activos que superan lo que es el importe a recuperar por la empresa, deberían reconocerse pérdidas por desvalorización adecuadamente. El fair value, ¿verdad? Exposición, que estén adecuadamente presentados esos rubros en los capítulos y dentro de los activos y pasivos corrientes o no corrientes, y que incluye el tema de exposición, las notas en los estados financieros, ¿verdad? Que existan las notas que expongan y revelen adecuadamente lo que se requiere en función de las transacciones de la empresa. Bueno, el punto 6, dentro de las 10 subetapas de la planificación, es estimar los niveles de significación. Como sabemos, en la auditoría nos lleva tiempo el tema de evaluar los errores o la probabilidad de existencia de errores que puedan ser significativos, que afecten en forma significativa con los estados financieros. Como dice acá, en forma no solamente absoluta, individual, sino en su conjunto, ¿verdad? Muchos errores pequeños, si se reproducen y se replican, pueden generar un monto significativo en los estados contables.
Entonces, es necesario determinar un nivel de materialidad, una cifra, que esté relacionada a los estados financieros que estamos auditando, que consideremos que cualquier error de sobre o subvaluación por encima de ese valor afecta o distorsiona los estados financieros. Eso nos va a permitir, por un lado, planificar mejor nuestro trabajo para apuntar y enfocarnos en los asuntos relevantes que pueden contener errores significativos, y por otro lado nos va a permitir también, una vez que hemos hecho las pruebas, que hemos obtenido los resultados, evaluar si existen errores que estén afectando los estados financieros y que en caso de no ser corregidos o ajustados por la empresa puedan afectar la opinión que nosotros vamos. Y se nos dice acá, que lo manejan las NIAS, que obviamente el nivel de materialidad es una cuestión subjetiva que está de acuerdo, o está en función, o tiene mucho que ver, lo que es el juicio profesional del auditor. Pero que el auditor debe, en sus papeles de trabajo de planificación, determinar cuál es el monto de materialidad y hacer un cálculo que refleje cómo ha llegado al mismo. Que ese cálculo, bueno, pueden haber distintas formas de hacerlo. Entonces, eso vamos a ver cómo se determina el nivel de materialidad planeado. Como que este punto 1.6 y 1.7 están un poco relacionados, ¿no? Determinar el nivel de materialidad planeado, determinar lo que es la significatividad de los distintos capítulos. Entonces, acá la pregunta, ¿por qué se habla de materialidad preliminar o importancia relativa? Materialidad o importancia relativa es lo mismo. De repente nosotros en la jerga nuestra acá, o por lo menos en la mía estoy muy acostumbrado a hablar de materialidad preliminar. A veces en las traducciones, de las NIAS o el propio material pueden encontrarse con importancia relativa preliminar. Es lo mismo. Materialidad planeada, importancia relativa preliminar, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, simplemente va en función de las traducciones que se realizan. Bueno, en esta etapa, que estamos en la etapa de planificación y que estamos utilizando información todavía que puede no estar, en general, en la mayoría de los casos, no está cerrada, está sujeta a modificaciones, obviamente que el número que vamos a determinar está sujeto a revisiones posteriores. Bueno, entonces, ¿para qué lo vas a fijar en este momento si después sabes que de pronto lo vas a tener que modificar? Bueno, pues en este momento es que estoy haciendo mi plan de auditoría, lo que voy a hacer, en qué capítulos, ¿verdad? Y después, obviamente, necesitaré hacer con cierta flexibilidad algunos cambios, pero tengo que tener un momento en el cual determinar un monto que me guíe para decir, bueno, esto es importante, esto no es importante, acá voy a hacer tales cosas, acá no tantas, porque el monto no es significativo. El monto que tiene que ver con el saldo que puede tener el rubro a la fecha, o con la cantidad, el monto de las transacciones que generan ese rubro. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar al saldo de disponibilidad de caja o bancos, y el saldo no sea significativo, de pronto, en el orden de los saldos contables dentro del activo. Pero, sin embargo, el monto de las transacciones de pagos y el monto de las transacciones de cobranzas del año, sí serlo, ¿verdad? O sea, hay un montón, una cantidad, en número y una cantidad en montos significativa de transacciones de pago, de transacciones de cobranzas, pero sin embargo el saldo final de las cuentas de disponibilidad puede no ser significativo, pero no deja de ser un área relativa importante porque están involucradas transacciones de cobros y pagos relevantes en la conformación de ese saldo final. Entonces, ¿para qué usamos la materialidad planificada? ¿No? O sea, es preliminar porque puedo modificarla. En definitiva, esa sería la respuesta a dar a la pregunta, ¿no? Puedo modificarla porque los saldos pueden cambiar, van a cambiar seguramente. Entonces, ¿para qué uso la materialidad planificada? Para maximizar la efectividad y la eficiencia del trabajo haciendo foco en áreas de mayor riesgo. Creo que acá está claro, ¿no? Si yo sé cuál es el monto, por ejemplo, el nivel de materialidad es 1 millón de pesos, y hay saldos que están por debajo de ese monto, puedo empezar por otros saldos más relevantes y puedo dejar esos saldos para hacer pruebas de menor detalle. O sea, voy a enfocar el trabajo, voy a hacer la mayor cantidad de pruebas, voy a dedicar el mayor porcentaje de tiempo
a analizar las áreas de mayor riesgo. Como guía en la evaluación de la suficiencia de la evidencia de auditoría recogida. ¿Se entiende acá por qué? La evaluación de la suficiencia de evidencia, ¿por qué tiene que ver el nivel de materialidad con la suficiencia de la evidencia de auditoría recogida? O sea, es tomar toda la información posible y en base al tiempo que disponemos, ver en qué más y en qué menos dedicamos tiempo para analizar los saldos y verificar si tienen errores o no. Además de evaluar si las evidencias presentadas son fiables o no. Algo de eso hay. Acá cuando hablamos de suficiencia de evidencia, hablamos de la cantidad. Entonces, cuando hay un saldo que es material, que es relevante en los estados contables, y hago pruebas para validar esos saldos, y las analizo después a ver qué resultados obtuve, me pongo mucho más exigente, ¿verdad? A ver si hice las pruebas suficientes para poder asegurarme que ese saldo está bien. Por ahí, si el saldo no es tan relevante, y yo hice algunas pruebas globales y obtuve algunas evidencias que de repente podrían reforzarse, pero como el saldo no es tan material, digo, no, acá por una cuestión de tiempo y por una cuestión de materialidad del asunto evaluado, me quedo conforme con esta evidencia recogida, con estos resultados, con estas pruebas realizadas, porque en definitiva el saldo no es tan material. Ahora, me pongo mucho más exigente cuando el saldo es muy material, y puede, si está mal, distorsionar los estados financieros. Entonces ahí digo, bueno, pero ¿ha sido suficiente el trabajo y los resultados que obtuve para satisfacerme de que este saldo no tiene errores? El saldo es muy material, yo acá no puedo permitirme un riesgo de detección alto. Tengo que minimizar todo lo posible. Entonces, la guía para evaluar eso es la materialidad. Cuanto más material sea el rubro, más exigente o mayor cantidad de evidencia necesito para satisfacerme de que los saldos no contienen errores. Profe, a todo Sí. esto me olvidé consultarle, ¿cuál va a ser el porcentaje de materialidad para este curso? Ahora vamos a ver, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque es importante y está bien la pregunta, para este curso. Sí, ¿no? porque, ¿sabe? Recordaba Auditoría 1 cuando la vimos, que me quedó clavado el porcentaje de materialidad y ahora recordé y dije, bueno, me voy a preguntar por qué me entró la duda para el tema de los ejercicios posteriores. Bien. Nosotros vamos a manejar algunos porcentajes que son subjetivos, o sea, no hay ninguna norma. Las normas lo que sugieren, ¿verdad?, que pueden ser tomados, pero no dicen, estos son los porcentajes, ¿no? O sea, son ciertos porcentajes que están tomados de la sugerencia que hacen las normativas y que, como bien dice Mateo en su pregunta, los efectos del curso, para más o menos manejar criterios similares, nos vamos a poner de acuerdo en tomar esos rangos. ¿Tá? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema de dictamen, simplemente una cuestión que les adelanto, que lo vamos a ver cuando veamos el tema de dictamen, en cuanto a los niveles de materialidad, es que tomamos ciertos porcentajes sobre bases de los estados financieros. Cuanto más grande es esa base, más chico es el porcentaje. Entonces, normalmente tomamos dos o tres valores que tienen que ver con el activo, con el patrimonio y con los ingresos brutos. Entonces, en general tomamos un 3%, que entre el 1 y el 3%, el efecto sobre los ingresos o sobre los activos consideramos que es material. Por debajo del 1% no es material, por encima del 3% es material y determinante. Pero eso se lo tiro rápido, pues después lo vamos a ver más en profundidad. En relación al patrimonio, como es un monto menor, el patrimonio es menor al activo, normalmente tomamos un porcentaje un poco mayor. Entonces, en el caso del patrimonio decimos que entre el 5 y 10 del patrimonio es 5% y 10% del patrimonio es material, por encima del 10 es material y determinante, y por debajo del 5 del patrimonio no es material. Más o menos ahí determinamos entonces cómo afectan los distintos capítulos, los errores, y claro, de repente puede haber cosas que puedan ser más materiales para el activo y no para el patrimonio y no para el activo, o para los resultados o para el patrimonio y no para los resultados. Entonces ahí lo que nos vamos a poner de acuerdo es que tomamos la peor de las situaciones, ¿verdad? O sea, si hay algo que es
no es material para el activo, pero es material para el patrimonio y material y determinante para el resultado, bueno, consideramos que el error es material y determinante, porque nos ponemos en la peor de las tres situaciones que evaluamos. Pero eso ya les digo, se los tiro un poquito porque vino la pregunta para que tengan una idea de cómo es que lo vamos a resolver. Quedaría 1 y 3% sobre ingresos o activos y 5 y 10, entre 5 y 10 con el patrimonio. Ahí consideraríamos que es material. Consideraríamos que es material la situación. Por encima es muy material o determinante y por debajo no es material. ¿Tá? Pero quédense tranquilos que eso lo tenemos en una diapo que la vamos a ver para cuando veamos el tema dictamen. Pero no me gustaba simplemente decirle lo vamos a ver más adelante y no decirles un poquito cómo iba a ser el asunto. Bueno, el punto 8 es la evaluación del ambiente general de control. El ambiente general de control, el contexto o ambiente de control, es algo que también los auditores, más allá de hacer una evaluación, un relevamiento de los controles específicos y generales de la propia empresa, eso se enmarca en lo que es ese contexto o ambiente de control, que como tienen ahí en la transparencia, está dada por la actitud que tiene la gerencia hacia los controles, un tema de filosofía, ¿no? De cómo se siguen las debilidades, búsqueda e importancia de las causas que hacen posibles los errores que van ocurriendo para modificarlos, la existencia de manuales, procedimientos escritos y su cumplimiento, políticas en materia de personal, grado de monitoreo del sistema, existencia de auditoría interna, es decir, una serie de elementos que el auditor analiza cuál es la filosofía de la dirección de la empresa vinculada a los controles. Ustedes saben que las empresas son muy estrictas en el cumplimiento de las políticas y de los controles, se exige, se revisa, se hace un seguimiento, se hacen llamados de atención, apercibimientos, cuando hay apartamientos de lo que son las normas, cuando hay errores se pone especial atención a la ocurrencia de los mismos y el porqué. Y hay otras empresas en las cuales no hay esa política o esa filosofía, existe una forma de trabajar más, digamos, más relajada, o que no se le pone tanta atención a este asunto de los controles, y por ahí se posibilita que haya mayores apartamientos sin que exista intervención de ningún nivel jerárquico para corregir la situación. Entonces, eso también el auditor apunta a evaluar, a conocer, con las entrevistas que tiene, con la existencia de estos asuntos que están acá marcados, se va haciendo una idea de cuál es la importancia que tiene para la dirección y para la gerencia el tema del control interno. Obviamente que desde el punto de vista de la auditoría externa, cuanto más alto sea el interés o mayor o mejor sea el ambiente, el contexto de control, es más positivo para hacer un enfoque de confianza en el control interno, ¿verdad? Si no hay un buen ambiente de control, un contexto de control apropiado, como que el enfoque de confianza en el control interno no va a ser el que el auditor va a poder seguir. Porque en definitiva, los controles no están siendo implementados, monitoreados o apoyados como deberían serlo por la propia dirección o gerencia. Como sabemos, empieza por la cabeza el asunto, ¿verdad? Si la dirección, si la cúpula no es la que determina la aplicación de los controles, de ahí para abajo se va a ir haciendo cada vez más complicado el seguimiento, ¿no? Entonces se parte de que exista una cúpula, una dirección, una gerencia que haga hincapié en la aplicación y en el cumplimiento de los sistemas de control interno, de las políticas, de los procedimientos, y de ahí para abajo la posibilidad de parte de la auditoría de tomar conocimiento, de relevar esos controles y de hacer procedimientos para validarlos. Otras cuestiones que afectan la auditoría en esta etapa de planeación son los tipos de informes que tengamos que emitir y las fechas límite, ¿verdad? Acá el auditor, esas fechas no las pone el auditor, las fechas límite las pone la empresa que contrata la auditoría. Tiene necesidad de contar con un dictamen a cierta fecha porque tiene que presentarlo en algún lado, o en organismos reguladores, podría ser la Auditoría Interna de la Nación, el Tribunal de Cuentas, o en los bancos,
o en todos esos lugares a la vez, o los tiene que remitir al exterior, a casa matriz para la consolidación de estados financieros, organismos reguladores, Banco Central, Ministerio de Salud Pública, etcétera, que fijan fechas en las cuales las empresas tienen que presentar sus estados financieros, o las propias normas legales que requieren la presentación a la asamblea de accionistas de los estados financieros auditados por parte del directorio de la sociedad anónima. Es decir, hay una cantidad de situaciones que implica que existan fechas para la presentación de los informes y que esas fechas no las fija el auditor, las fija la empresa, las normas, las regulaciones que existan de la actividad en cuestión. Los informes a emitir, obviamente siempre vamos a estar hablando del dictamen de auditoría, pero además pueden existir otros informes. En el caso de los bancos existen una cantidad grande de otros informes, informe de prevención del lavado de activos proveniente de actividades ilícitas, informe de cumplimiento del banco con el plan de cuentas y la normativa contable, o sea, el informe de cartera, de análisis de clasificación de cartera y cálculo de previsión para incobrables. O sea, hay una serie de otros informes que además del propio dictamen tiene que emitir el auditor. Normalmente, en otros casos puede haber además del dictamen, mediante el informe de control interno, que ese ya puede tener una fecha un poco más manejable. Puede haber informes de otras informaciones financieras que presenta la empresa, cumplimiento con presupuestos, o preparación y elaboración de presupuestos del año, y análisis de variaciones presupuestales en función de lo que ha sido la actividad real de la empresa, que no tienen que ver directamente con los estados financieros, pero que puedan plantearse además del dictamen. Entonces es importante que se definan claramente cuáles son los informes y las fechas límite para los mismos. Bueno, en el caso de que la empresa tenga subsidiarias, vamos a necesitar utilizar el trabajo de otros auditores, eventualmente, que auditen las subsidiarias. Por ejemplo, la empresa tiene fideicomisos y existen entonces, cuyo beneficiario es la entidad, y esos fideicomisos están administrados y auditados por otros auditores. Bueno, necesitaremos coordinar y recibir la auditoría del fideicomiso financiero que fue emitido por la empresa por parte de los otros auditores, y para eso vamos a tener que coordinar, planificar con los otros auditores trabajos y fechas que vamos a necesitar de parte de ellos para poder concluir nuestro propio trabajo. También la necesidad de utilizar trabajo de otros profesionales o expertos. Por ahí es necesario contar con ingenieros para evaluar algunos aspectos de la entidad, que tienen que ver con fabricación, producción, estándares, que tienen repercusión en la evaluación o reconocimiento del valor de activos, o con expertos en el área legal, que tienen que ver con el análisis de ciertos contratos complejos y obligaciones y derechos que derivan de los mismos, o expertos en las áreas informáticas, que necesitamos para que evalúen determinadas programas o software que utiliza la empresa específicos, contables o financieros o de gestión. También es importante, como otras cuestiones, el apoyo que pueda obtenerse del cliente, qué necesitamos que el cliente nos pueda proporcionar y de qué manera, en qué momentos. El tema de la organización del trabajo, del personal, que necesitamos contar con qué calificación, en función de la complejidad. Tenemos que armar el equipo de trabajo y ver la disponibilidad que necesitamos para determinados meses de horas, de aplicación de horas, para poder llegar en tiempo y forma a esas fechas límite. Bueno, y el análisis de costo y beneficio de los distintos enfoques alternativos que vimos, de enfoques de confianza en los controles o enfoque de sustantivos para aplicar sobre determinados rubros de los estados contables.
Y bueno, finalmente, en la etapa de planeación, esto se va a terminar con un plan general de auditoría, donde vamos a hacer una enumeración de los sistemas de controles relativos a transacciones importantes. Es decir, vamos a ver que hay, bueno, sistemas de control interno vinculados a transacciones, ¿no? Compras, ventas, movimiento de fondos, ingresos y egresos de fondos, liquidación de haberes, etcétera. Y cuáles han sido los controles o los sistemas de controles que hemos podido relevar, identificar, establecer si es una estrategia a seguir el ir por un enfoque de confianza en el control interno en lo que tiene vinculación a las compras o a las ventas, o a otras actividades que pueda tener el negocio que estamos auditando. El alcance planeado para las pruebas de cumplimiento y sustantiva, ¿verdad? ¿Qué tamaño de muestra o qué periodos vamos a cubrir? Las fechas en las cuales vamos a realizar esos procedimientos. De repente las pruebas sustantivas sobre transacciones en cuentas vinculadas a resultados, gastos, por ejemplo, podemos hacerlo a fechas preliminares, en su mayoría, y dejar algunas pocas para después del cierre, mientras que algunas vamos a tener que hacerlas a fecha de cierre, todo el tema de la circularización de saldos, plantearlo para hacer la fecha más cercana posible de cierre de balance, los primeros días siguientes a la fecha de cierre. De repente, si el control interno es adecuado, podemos adelantar algunas pruebas de circularización de saldos, vinculadas a deudores o a proveedores. O sea, que ahí estamos, como señalamos, cuando definimos procedimientos de auditoría, definimos las tres cosas. ¿Qué vamos a hacer? La naturaleza de los procedimientos, cuándo vamos a hacer, el calendario, la oportunidad de los procedimientos, y el alcance. Qué cantidad de pruebas o qué tamaños de muestra o qué periodos pensamos vamos a cubrir con la aplicación de esas pruebas. Eso lo definimos para cada procedimiento de auditoría. Y esos procedimientos de auditoría están vinculados a los capítulos de los estados financieros. Entonces, así que tenemos pruebas sobre los saldos de disponibilidades o pruebas sobre el efectivo y equivalente. Bueno, ¿cuáles son los rubros que nos encontramos habitualmente en el disponible? Bueno, caja, bancos, podríamos ahí equivalentes a algunas inversiones que pueda tener la empresa, en bonos, en letras, depósitos a plazo fijo, u otras. Entonces, bueno, ahí fundamentalmente vamos a circularizar bancos, vamos a chequear o revisar conciliaciones bancarias, vamos a revisar y obtener la evaluación de las colocaciones. Entonces ahí vamos a hacer un enfoque eminentemente sustantivo y de pronto vamos a apoyarnos también en hacer pruebas sustantivas de transacciones de cobranzas y de pagos, como decíamos, ¿verdad?, vinculadas a los saldos del disponible. Y ahí sí, cuando pensemos en hacer pruebas sustantivas sobre transacciones, y bueno, las transacciones de cobranzas y de pagos, en la evaluación que hemos hecho del control interno, existen controles buenos, idóneos. Vamos a hacer un enfoque de confianza, a probar determinados controles que tienen que ver con las cobranzas o con los pagos, o más bien vamos a hacer un enfoque sustantivo a partir de transacciones y revisión de documentación respaldante y registración adecuada de esos movimientos. Entonces ahí es donde vamos a poder establecer cuáles pensamos confiar en los controles o en cuáles no. Y eso, como la compañera nos comentaba, creo que fue Verónica Maldonado, que nos comentaba, va a ser no a nivel de la totalidad del trabajo, sino vinculada a rubros, a capítulos específicos o a transacciones. Entonces vamos a poder seguir en algunos enfoques de confiar en los controles y en otros, dentro del mismo trabajo y la misma empresa, enfoque de no confiar en los controles, que implica enfoques de tipo sustantivo, y directamente a validar los saldos o los movimientos que conforman los saldos finales de esos rubros. El alcance planeado, entonces, de las pruebas de cumplimiento y sustantivas que están vinculados a la posibilidad de confianza en los controles y también a la materialidad, que decíamos hoy. El alcance, si los rubros o los capítulos no son materiales, el alcance va a ser más reducido, vamos a hacer menos pruebas o menor tamaño de muestras, nos vamos a satisfacer con una cantidad de evidencia de auditoría menor. Por lo contrario, si la materialidad es alta, si los controles no parecen ser adecuados, bueno, eso nos va a llevar a un alcance más amplio, vamos a tener que tomar tamaños de muestra más grandes,
vamos a tener que realizar más cantidad de pruebas, de distinta índole incluso, distinta naturaleza, que nos permitan satisfacerlo de la corrección de los saldos, o siempre hablamos de que nos vamos a no tener nunca una seguridad absoluta, sino que nos va a satisfacer o vamos a llegar a un convencimiento, ¿verdad? Pero nunca una seguridad absoluta, pero sí a minimizar los riesgos, como hablamos, riesgos de detección, de que por no aplicar las pruebas necesarias o no haber tomado un muestreo suficientemente alto, se les han escapado cosas que después derivan en errores significativos no detectados por una falla en la auditoría. Ya sea que trabajamos menos de lo necesario, trabajamos poco, hicimos pruebas sobre pocas unidades de muestra, o hicimos pocas pruebas, tendríamos que haber ampliado, haber hecho más pruebas, se nos ha quedado por el camino validar algún objetivo de auditoría suficientemente, entonces eso también nos ocupa ver, bueno, hemos hecho pruebas y hemos validado todos los objetivos que vimos hace un rato, que existan, que sean propiedad de la empresa, la integridad, la evaluación, la clasificación, hemos cubierto con todas las pruebas que hemos aplicado, todos esos aspectos de los capítulos, no se nos ha quedado dentro de los rubros importantes nada en el tintero, ¿verdad? Eso lo vamos evaluando en la planificación, cuando ya generamos al final del trabajo, lo que se va a generar son los programas de trabajo, ¿verdad? En los programas de trabajo vamos a tener para cada capítulo de los estados financieros, disponibilidades, cuentas a cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles, inversiones, para las cuentas a pagar, comerciales, financieras diversas, para patrimonio, rubros de ingresos, costos y gastos. Para cada capítulo de los estados financieros vamos a tener determinadas las pruebas específicas de auditoría que vamos a hacer, vinculados a esos capítulos. Eso va a estar resumido, lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de evidencia de auditoría, en programas de trabajo. El programa de trabajo lo que baja a tierra, aterriza, digamos, el plan general de auditoría, ¿no? Los programas de trabajo son más o menos estándar y tienen variaciones en las empresas de acuerdo a la naturaleza del negocio y al tipo de enfoque que le damos. Pero en cualquier programa de auditoría, dentro del capítulo inventarios, vamos a tener participación de los recuentos físicos, salvo que sea una empresa de servicios y que los inventarios sean muy, muy ínfimos, muy pequeños. Entonces, una empresa de servicios, por ahí inventarios no vamos a hacer. En un banco, por ahí inventarios no requiere que hagamos. Pero en una empresa comercial o industrial, seguramente vamos a tener inventario de mercaderías. Circularizaciones de saldos, en general vamos a tener, ¿verdad? De cuentas a cobrar, de cuentas a pagar, de bancos. Revisión de conciliaciones bancarias, generalmente vamos a hacer. Entonces son algunos procedimientos de auditoría fuertes, importantes, que entonces, circularización de los abogados, para las cuestiones legales, eso lo vamos a hacer siempre. O sea, que hay unos procedimientos de auditoría que los vamos a, muchos, se van a repetir. Lo que va a variar va a ser, bueno, la forma en que se va a hacer ese procedimiento, el alcance que se le va a dar y la relevancia que pueda tener para el trabajo. Pero en el plan general de auditoría vamos a terminar entonces con un documento que para cada capítulo de los estados financieros va a relacionar el conocimiento del negocio y el análisis de los controles que hemos hecho y va a definir un determinado enfoque, y eso se va a hacer todavía más detallado por capítulo en lo que son los programas de trabajo que se van a realizar. En la segunda etapa, o en la tercera, mejor dicho, que es la de ejecución. Cuando hablamos de etapa de ejecución vamos a hacer pruebas, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que se ha decidido a partir de la etapa de planeación, que se ha decidido hacer, los procedimientos específicos. Bueno, el calendario previsto para las pruebas, el personal asignado, el uso de computador o de otros expertos. Bueno, acá en el uso del computador, digamos que es muy general, ¿no? Hoy día, lo que nosotros necesitamos es poder tener un usuario definido, o varios usuarios, ¿verdad? Para los integrantes de nuestro equipo de trabajo, un usuario que se pueda compartir por el grupo de auditoría, que nos permita cierta independencia
de uso dependiendo de la empresa, poder entrar a la red de la empresa, el servidor y al área, al programa contable que se use, y poder independientemente sacar mayores, pedir balancetes, consultar asientos, poder acceder a los deudores, a los proveedores, poder sacar un inventario de deudores, un inventario de proveedores, ver la composición y los movimientos de esos deudores o proveedores, poder identificar los documentos, los comprobantes que están siendo contabilizados a nivel de los registros contables. Entonces, cuando hablamos del uso del computador, en principio, antes que nada, precisamos poder acceder, tener un usuario, un perfil de consulta que nos permita acceder al servidor y a la red de la empresa, y poder hacer consultas de saldos, de mayores, en la contabilidad. Pero también necesitamos coordinar con la empresa, si eso lo vamos a hacer a través de terminales o de PCs dedicados que tenga la propia empresa que nos pueda ceder el uso, o lo vamos a hacer a través de nuestros notebooks o laptops, o lo que usemos, cómo nos vamos a conectar, si nos vamos a conectar vía Wi-Fi, necesitamos una clave para eso, nos vamos a conectar con cables de red, con determinamos ahí una oficina donde tengamos esa posibilidad de conectarnos a la red con un cableado adecuado. Por supuesto ya existe en la empresa, ¿no? O sea que tenemos que coordinar dónde nos vamos a ubicar y con qué facilidades que necesitamos para poder acceder. Y después también el tema de que nosotros tenemos determinado software de auditoría que en base a determinados archivos que nos pueda generar la empresa, podemos seleccionar muestras o podemos hacer pruebas de revisión analítica directamente aplicando técnicas de auditoría apoyadas por nuestro software de auditoría. Entonces, esas son algunas de las cosas que siempre en esta etapa de planificación pensamos antes de comenzar los trabajos, porque cuando vayamos con la gente, cuando caigamos con el equipo de trabajo, ya a comenzar el trabajo necesitamos tener todas estas cosas prontas para ir a trabajar directamente, no perder tiempo en solicitarlas, sino que ya estén facilitadas por la empresa. Bueno, acá aparecen algunas otras actividades continuas de la etapa de planificación, instrucción a los colaboradores, es decir, porque en esta etapa de planificación normalmente están involucrados socios, gerentes, senior, pero luego en el equipo de trabajo vamos a tener asistentes y otro tipo de colaboradores que puedan venir a hacer análisis específicos, pero que no han estado en la etapa de conocimiento del negocio, y por lo tanto hay que darles un conocimiento, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que van a estar haciendo específicamente. De repente no tienen un conocimiento global de toda la empresa, de todos los aspectos, pero necesitan para su trabajo estar, por ejemplo, van a hacer trabajos de procedimientos de revisión de controles de compras, bueno, cómo funciona el área de compras, quiénes intervienen, qué documentación, eso lo tienen que tener, y por lo tanto le vamos a tener que facilitar los papeles de trabajo que hemos elaborado en la etapa de planeación, y luego acompañarlo de alguna reunión para conversar con ellos y decirles cuáles son los objetivos y qué es lo que esperamos del trabajo. Luego la revisión del trabajo, ¿no? Una vez que se han completado, tenemos que ver cómo se ha hecho el trabajo, qué conclusiones se han sacado, qué resultados se han obtenido, que no se haya dejado de hacer nada, qué dificultades o qué problemas, porque una cosa es lo que hemos teóricamente relevado y visto para algunas pocas transacciones, y otra es cuando ya hacemos un muestreo más grande y se va a hacer el trabajo efectivamente. Ahí pueden surgir otros problemas o situaciones que haya que evaluar. Bueno, ese es el control de ejecución del plan y los programas de trabajo. Del plan se derivan los programas de trabajo. El registro de las evidencias obtenidas se debe dejar registrado en papeles de trabajo en términos amplios, ¿no? No son papeles, pueden ser archivos, planillas de Excel, de Word, que sea, bases de datos.
el registro de las evidencias obtenidas, debe quedar claro quién hizo el trabajo, quién lo revisó, la muestra revisada, el trabajo realizado sobre esa muestra, las conclusiones que se obtuvieron y los problemas o las situaciones anómalas o necesarias de plantear ajustes que pueden haber resultado de esos trabajos, o incluso debilidades de control interno que pueden haber surgido nuevas. Custodia de las evidencias, consulta con especialistas, comunicaciones especiales, reevaluación de relaciones. Ahí hace referencia a los archivos que vamos manteniendo de los procedimientos de auditoría aplicados y de las conclusiones que vamos obteniendo, y eso lo vamos resumiendo con los resultados que se van originando. Se van sacando conclusiones y vamos haciendo una planilla por un lado, de debilidades de control interno, que vamos viendo que existen, las vamos convalidando, vamos hablándolas con los responsables para ver si efectivamente nosotros hemos podido evaluar correctamente las situaciones, o si nos ha escapado algo, pensamos que algo no se hacía y se hacía, o se hacía de otra manera, o por otra persona distinta, o en otro sector. Nosotros pusimos como que no se hacía, pero sí se hace. Entonces, ese tipo de cosas las vamos tratando de revisar antes de emitir nuestro informe final. Pero lo más importante de todo es los errores, ¿verdad? Los errores que vamos encontrando a nivel de rubro, de capítulos de estado financiero, los vamos resumiendo en una planilla de errores que vamos marcando los asientos que deberíamos plantear para corregir esas situaciones, asientos de diario, y vamos viendo cómo afectan los activos, pasivos, los capítulos a nivel de, es decir, ponemos los asientos y columnas que son una columna del activo, una columna del pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, y vamos viendo el acumulado de errores que vamos encontrando, cómo sobrevalúan o subvalúan el activo, el pasivo, el patrimonio y los resultados. Y vamos viendo la materialidad que tienen esos asuntos, en base a la materialidad que hemos definido como materialidad preliminar. Obviamente que todo aquello que es grande, que son ajustes importantes, ya nos vamos reuniendo y vamos planteándolos y no esperando el final del trabajo. Entonces también por eso es importante hacer una buena revisión del trabajo de los colaboradores, porque de ahí pueden surgir ajustes que sea necesario ya ir coordinándolos con anticipación. Es plantearle a la empresa que hemos encontrado tal y cual situación que requiere determinado ajuste. Entonces la empresa le damos tiempo para revisar, para evaluar y hacer el ajuste correspondiente. Si no esperamos al final del trabajo para plantear los ajustes, lo vamos haciendo a medida que los vamos encontrando. Y una vez que esos ajustes se realizan, nos avisan que está ajustado el tema. Bueno, revisamos y validamos que el ajuste fue hecho, entonces sacamos de esa planilla de resumen ese error y lo ponemos como error ajustado, ya no afecta a los estados financieros, hemos revisado el ajuste, se hizo, se planteó adecuadamente, ya no es un problema a tener en cuenta al final del trabajo. Nos quedamos solo con los problemas que la empresa no tiene pendientes de ajuste, o pueden estar sujetos a todavía a ponernos de acuerdo en esas situaciones. En la mejor de las situaciones no tendríamos ajustes materiales que plantear y por lo tanto no habría ningún problema para emitir una opinión limpia. En general surgen situaciones que son materiales y que hay que acordar con la empresa cuáles son los ajustes a hacer a los efectos de poder dar una opinión favorable sobre sus estados financieros. El objetivo es ese, ¿no? Es corregir todos los errores que podamos encontrar, materiales que afectan significativamente los estados financieros, de manera que revisemos que efectivamente se hayan ajustado y poder dar una opinión favorable una vez corregidos esos asuntos. Habría muchas otras cosas para mencionar también, pero podemos quedarnos por ahí entonces en esta primera etapa de planificación, que entonces termina con un memorándum general de planificación donde definimos los enfoques por áreas, los enfoques por capítulo, y luego los detallamos en los procedimientos específicos de auditoría para cada capítulo de los estados financieros que vamos a estar planificando, ¿no?
ahí es con detalle. Después vamos a ver algunos ejemplos de programas de trabajo cuando veamos el tema de evidencias de auditoría. Bueno, la etapa 2 es el relevamiento y evaluación del control interno. Acá tenemos que primero vamos a relevar y evaluar los sistemas. Si vamos a decir, bueno, cuáles son las áreas importantes de la empresa. Decíamos hoy las compras. Bueno, vamos a relevar cómo se hacen las compras. Desde que se origina la necesidad de una compra hasta que el área encargada, supongamos que hay un departamento, un sector de compras, de un encargado, un gerente, un jefe de compras y auxiliares, bueno, cómo se manejan, cómo solicitan colocan los pedidos o piden, mejor dicho, antes las cotizaciones de los productos que van a adquirir. Son locales, del exterior, importaciones o compras locales, hay determinados acuerdos con proveedores, en fin. Vamos a ponernos en sintonía con lo que existe en la empresa y cómo lo hace. Después, ¿qué documentación, verdad? Existen órdenes de compra que están autorizadas. ¿Quién es el que autoriza las órdenes de compra? ¿En cuántas vías? ¿Para dónde va cada una de las vías? ¿Cómo se controla luego que se colocó la orden de compra en el proveedor? Viene el proveedor y entrega la mercadería requerida. ¿Cómo se controla que lo que entrega el proveedor sea lo autorizado en la orden de compra? En cantidad, en calidad, en precios. ¿Cómo se controla luego que el proveedor factura lo que entregó? Que antes de registrar la factura del proveedor se verifique que la mercadería ha sido entregada. ¿Qué controles tiene la empresa? Que no se contabilizan, por ejemplo, facturas de proveedores por mercaderías o servicios que no han sido entregados o prestados. ¿Qué controles hay? ¿Qué evidencia quedan de esos controles? ¿Quién autoriza? Después la registración contable de esas facturas, que se conforma un legajo de compras. Ese legajo de compras, ¿qué documentos contiene? Por ejemplo, podría contener la orden de compra, el informe o nota de recepción de las mercaderías en el depósito y la factura del proveedor. Los controles y las firmas que tiene cada uno de esos documentos, de quiénes son y qué controla, la registración contable, que da de alta la mercadería, el IVA compras y las cuentas a pagar a los proveedores, después el manejo de las cuentas a pagar, la revisión de la corrección de esas cuentas a pagar, cómo se procede a la autorización de los pagos, de la emisión de los cheques, de esos saldos, cómo se contabiliza el pago. Ahí se puede asociar o ver de forma aparte lo que es el pago, pero muchas veces asociamos todo lo que es compras, cuentas a pagar y pago, que está todo asociado, todo el ciclo, ¿no? Hablamos del ciclo de transacciones. El ciclo de transacciones es compras, recepción de mercaderías, cuentas a pagar y pagos. Entonces revisamos todo ese ciclo de transacciones, los sectores que involucran, las personas que intervienen, los controles, la documentación que entra en juego, autorizaciones, controles de corrección, de autorización de lo que se compra, etc., ¿no? Les pongo compras como ejemplo, ¿no? O sea, hay otros ciclos de transacciones, como puede ser lo que son las ventas, despacho de mercaderías, cuentas a cobrar y cobranza, pagos por el otro lado, que es crucial para la empresa, ¿verdad? Cómo vende, cómo cobra, cómo otorga crédito, si vende a crédito, qué controles existen en el otorgamiento de crédito a sus clientes, quién fija los límites de crédito, en base a qué información, cómo se revisa o no periódicamente esos créditos otorgados, cuando se va a hacer una nueva venta, antes de autorizarla, quién controla que no se exceda el límite de crédito, la separación por control de intereses entre lo que es la venta y lo que es la facturación, la cobranza y los créditos a dar. Bueno, todo eso tratamos de entender cómo funciona la empresa en ese sentido, qué controles garantizan que exista una adecuada separación por oposición de intereses y los controles adecuados, ¿no? Eso significa relevar y evaluar los sistemas. Hacemos mucho énfasis en los controles, pero obviamente lo que nos interesa también es ver el proceso, los documentos y los registros. Evaluamos, considerar costos y beneficios de apoyarse en los controles. Evidentemente, si son, como veíamos en los ejercicios prácticos, ¿verdad? Empresas o negocios que tienen una cantidad importante de operaciones con sus clientes por montos individualmente pequeños,
el costo-beneficio parecería que se vuelca por apoyarse fundamentalmente a un enfoque de confianza en los controles. Eso nos va a permitir ser más factible la auditoría y basado en la existencia y prueba de buenos controles, justificar y mantener un nivel de riesgo adecuado con un enfoque sustantivo de menor alcance, ¿no? Con un, mejor dicho, enfoque de confianza en los controles con apoyo de pruebas sustantivas de menor alcance. El hecho de que se hagan algunas pruebas sustantivas globales o de menor alcance no implica que sea un enfoque sustantivo. El enfoque es de confianza en el control porque hemos basado todo el trabajo en que existen controles y en probarlos, en satisfacernos de su funcionamiento y en base a eso apoyarnos para hacer pruebas sustantivas de menor cantidad y alcance, ¿no? En eso consiste seleccionar el enfoque de auditoría para cada capítulo del rubro, ¿verdad? Que veíamos en la planilla de los 4 tipos de enfoques en función de la evaluación de los riesgos inherentes y de control altos o bajos, la derivación de distintos posibles 4 enfoques de auditoría, desde el peor caso, que haya riesgo inherente y de control alto, donde ahí vamos a un enfoque sustantivo de amplio alcance, donde tenemos que hacer muchas pruebas sustantivas porque no podíamos apoyarnos para nada en los controles, al enfoque o a la situación más cómoda, de alguna manera, entre comillas, ¿no?, para el auditor, que sería que encontrarnos con una empresa que tiene un riesgo inherente bajo y un riesgo de control bajo, que indica que tiene un muy buen sistema de control interno, un buen ambiente, donde hay controles fuertes, que podemos probar y podemos apoyarnos en esos controles para validar los saldos y fundamentalmente hacer algunos procedimientos sustantivos complementarios, pero básicamente el trabajo pasa por apoyarnos en el cumplimiento de esos controles que la empresa maneja y hace como clave de su gestión, digamos, ¿no? La aplicación de los mismos. El objetivo es analizar el control interno, ver si las pruebas realizadas cumplen con lo que estamos buscando y que haya un ambiente de trabajo ideal, o sea, que sea el mejor posible para detectar riesgos y que todo pueda funcionar. Profe, se escucha distorsionado. Se escuchó muy mal, profe. Sí. Ahora sí se escucha un poco mejor. Pero si no estoy escuchando bien. No, se lo escucha como de la ultratumba. Sí, lo peor es que es cierto, no iba a hacer ese comentario, pero así. Parece como si hubiera un bucle ahí. Voy a ver si suena. Darth Vader. ¿Se escucha ahora? No, profe, se escucha igual. No. No sé si no. Bueno. Entendido. Ahí se escucha No, se sigue escuchando mal. Sigue la distorsión, profe. Bueno, eso no se puede salir, me voy a volver a hablar, ¿sí? ¿Entendido? Perfecto. Bueno, menos mal. Me moví, no solo aprendí a apagar, porque yo demoré un poco, disculpen que busqué posicionarme más cerca de donde tengo la señal, porque tal vez estaba con puerta cerrada y eso a veces deriva en que no tenga tanta potencia. Bueno, cualquier cosa, por favor, párenme, sí, fundamental que se escuche bien. Muy bien. Bueno, me alegro que se haya podido solucionar. Tomamos esto como un pequeño recrédito entre tanto teórico. No sé si les queda alguna duda hasta ahora de lo que hemos venido conversando en relación al control interno. Estábamos, antes de que hiciéramos el corte, vinculándolo a la necesidad que tiene el auditor de evaluar, de relevar y evaluar el control interno, para ver si puede ser un enfoque efectivo el hecho de apoyarse en esos controles, ¿verdad? En lo que es su estrategia, en lo que es el enfoque de confianza del control interno. Y ahí nos habíamos quedado
haciendo mención, recordando lo que eran los 4 enfoques de auditoría posibles en función de la evaluación del riesgo inherente y el riesgo de control como altos o bajos, de los cuales decíamos, y nos quedamos un poco charlando con ustedes y con Mateo, de que la situación ideal, pero no depende del auditor, ¿no? ¿Verdad? El auditor lo que va es a tomar conocimiento de cuál es la situación en la empresa en cuestión. Si el riesgo inherente es bajo y el riesgo de control también es bajo, eso indica de que la posibilidad potencial de errores significativos en el estado financiero es muy baja, porque hay muy buenos controles por parte de la empresa, y por otro lado porque las áreas en sí mismas no son, digamos, pueden derivar errores de ellas significativos. Son, por ejemplo, transacciones más o menos rutinarias y fáciles de manejar o de controlar, pensando en la situación ideal, pero eso no lo manejamos nosotros los auditores, ¿no? No es que nosotros podamos decidir que el riesgo inherente y el riesgo de control sea bajo, sino que llegamos y por ahí tenemos la suerte de encontrarnos con una empresa que es un lujo, que tiene unos controles espectaculares y que tiene una actividad muy controlable, que la empresa conoce, y bueno, entonces ahí nos vamos a aprovechar de esa situación, a identificar bien los controles importantes para la auditoría, no todos, ¿verdad? Porque hay muchos controles que van a ser solo de gestión, y nos vamos a dedicar a aprobar esos controles como estrategia de trabajo, con lo cual después siempre algún procedimiento sustantivo, obviamente, que vamos a hacer, va a ser necesario, incluso en algún capítulo podría ser necesario hacer un enfoque sustantivo más que de control interno, pero básicamente en la mayoría de los casos el tema de contar con un control interno importante, bueno, que minimiza los riesgos de error, nos va a jugar a favor en el hecho de que siempre vamos a estar pensando en los controles que existen en las áreas y cómo eso nos reduce el riesgo de error a nivel de los estados financieros. Entonces, cuando vamos a revisar las cuentas a cobrar, cuando vamos a revisar los inventarios, cuando vamos a revisar mismo la disponibilidad de las cuentas a pagar, vamos a tener en cuenta el buen sistema de control interno que tiene la empresa y que hemos, por supuesto, hecho pruebas de esos controles y que, por lo tanto, porque no necesitamos trabajar tanto. Nos podemos permitir trabajar menos. En este caso estaríamos aumentando el riesgo de detección, pero porque tenemos un menor riesgo inherente y de control. Entonces nos podemos permitir aumentar nuestro riesgo de no encontrar algo haciendo menos pruebas, porque es muy poco probable, dado la situación evaluada por nosotros, de la empresa, riesgo inherente y de control bajo, que existe. En el polo opuesto sería el riesgo inherente y de control alto. O sea, ahí estamos en el otro polo. Si una empresa familiar, pongámosle, no necesariamente porque las empresas familiares pueden tener buen control interno, pero a veces se puede dar más cuando hay empresas familiares, que son la mayoría de las empresas en todos los países, y en el nuestro no es la excepción, en donde, bueno, ahí como se conoce la gente o trabajan muchos integrantes de la misma familia, no existen tanto los controles, se confía más en las personas, y el dueño está más arriba de todo, y por eso entonces no necesita que se controle tanto, porque es él mismo el que se encarga o el que tiene contacto, o lo que sea. Entonces ahí el control interno va a ser prácticamente inexistente o muy poco importante. Entonces, ahí el auditor está en el polo opuesto de lo que veníamos hablando recién. Evalúa que pueden existir para ciertas áreas riesgos inherentes altos y riesgos de controles altos. Entonces, cuando va a analizar las cuentas a cobrar, cuando va a analizar los inventarios, cuando va a analizar las disponibilidades, se plantea que el riesgo de error es alto, porque en realidad la empresa no tiene unos buenos controles que a priori minimicen esa. Tiene que laburar más, tiene que hacer más pruebas sustantivas, ampliar las muestras. Ese es el peor escenario desde el punto de vista del auditor, porque tiene, digamos, mayor riesgo de detección y lo tiene que bajar. ¿Y cómo lo baja? Haciendo más laburo, haciendo más pruebas, tomando muestras más grandes. Entonces, esas son, digamos, las situaciones que tienen que ver con el enfoque. Y acá, les voy a volver a compartir, estábamos viendo justamente el tema específico del control interno. Seleccionar el enfoque. Lo que nosotros hacemos como auditor es seleccionar el enfoque, pero eso está para cada, como dice acá, ¿verdad? Y como también ustedes ya lo habían marcado, el enfoque es para capítulo rubro, no es que nosotros vamos a hacer un enfoque para la empresa
y seguimos ese enfoque para todos los capítulos y todos los... No. El enfoque de auditoría puede ser predominantemente una cosa, predominantemente otro, pero siempre podrá haber capítulos que por más que el enfoque a seguir en esta empresa es de confianza en los controles, capaz que el capítulo de patrimonio vamos a ir por un enfoque sustantivo. Entonces, el enfoque es por capítulo rubro, ¿sí? Después, lo que veníamos diciendo, ¿no? Está bien, ahí relevamos, evaluamos los sistemas, consideramos que es beneficioso apoyarnos en los controles porque hay un buen ambiente de control y existen buenos controles. Tenemos que seleccionarlos. ¿Con cuáles controles nos parece que son idóneos o son importantes a ser probados? Entonces, si estamos en el área de control de disponibilidades, del saldo de caja y bancos, bueno, se hacen conciliaciones bancarias, periódicas, y son adecuadamente revisadas y firmadas por el jefe o el gerente del área. Existe un seguimiento y un análisis y ajuste de las partidas conciliatorias que se investigan y se ajustan. No hay partidas conciliatorias muy antiguas, bla, bla, bla. Bueno, fenómeno. Entonces, vamos apoyándonos en las conciliaciones bancarias que hace la empresa. Si la empresa las hace, las revisa, las controla, bueno, vamos a ver las conciliaciones bancarias que hace la empresa y a ver que estén hechas. Y a ver, de repente revisamos alguna en particular y ahí corroboramos esto que nos están diciendo de que hacen las conciliaciones diarias, semanales, que bla, bla. Vamos y lo controlamos. Vemos que las conciliaciones están hechas para todos los bancos, vemos que las partidas conciliatorias están bien hechas, las rehacemos, podemos rehacerlas nosotros para algún caso, o verificamos la corrección de la conciliación que ha hecho la empresa, verificamos las partidas conciliatorias, su ajuste, bueno, nos quedamos conformes. La empresa si tiene las conciliaciones bancarias al día, las tiene controladas, hacen los ajustes que correspondan, perfecto. Ahí tenemos un control clave que nos minimiza el riesgo de que existan errores en los saldos de disponibilidades, caja y bancos, que no estén ajustados, no de bancos, ¿no? Caja no. En los bancos que para el tema de la caja, bueno, se hacen arqueos. La empresa hace arqueos periódicos, sorpresivos, por un sector ajeno a la tesorería o al cajero, ¿verdad? Intervienen auditores internos en esos controles, si los hay, o personal administrativo que se encarga de hacer esos arqueos, y se hace la limpieza después del arqueo, y se verifica si hubieron diferencias, qué fue lo que pasó, etc. Bueno, está. En eso también confiamos en esos controles. Para poder confiar, vamos a hacer algún arqueo nosotros, con el personal de la empresa o independiente, coordinado. Ahí cuando hacemos un control, como prueba de cumplimiento, arqueos, o sea, el arqueo puede ser una prueba sustantiva, ¿no? Cuando nosotros hacemos un arqueo a cierre del balance, estamos tratando de verificar el saldo del rubro caja a esa fecha, es una prueba sustantiva sobre el saldo de caja, arqueo a fecha de cierre. Pero también podemos hacer arqueos como prueba de cumplimiento de los controles. ¿Y cómo es eso? Bueno, la podemos hacer a cualquier fecha el arqueo, ¿verdad? Podemos caer sorpresivamente a la caja y hacer un arqueo día de la semana cualquiera, verificar los saldos, los fondos disponibles en caja, cerrar eso con los fondos sujetos a arqueo, determinar cuáles deberían ser los fondos que debería tener el cajero, contar la plata y ver que cierre. Eso, si cerró y no había nada raro, bárbaro. Hicimos una prueba sorpresiva de arqueo, sorpresivo, y no surgieron diferencias. Los saldos sujetos a arqueo fueron recontados los fondos y no hubo diferencias. Perfecto. Ahí corroboramos con una prueba de cumplimiento de los controles de arqueo de caja. Profe, disculpe que lo interrumpo, pero me tengo que desconectar. ¿Luciana habla? Sí, Luciana. Perfecto, Luciana. Que pase bien, hasta luego. Que pase muy bien, hasta luego. Entonces, ahí seleccionamos los controles en los cuales se va a confiar. No sé, por ejemplo, si la empresa tuviera una política de financiamiento que implica el pago a proveedores
a 60 días y no a 120. Bueno, para obtener mejores descuentos. Bueno, eso está bien, es una política de gestión que impactará favorablemente desde el punto de vista financiero, en la medida que se obtienen mayores descuentos, bla, 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 pero en realidad ese control está bueno saberlo, tener una idea, pero no es algo que me impacte directamente en los estados financieros. O sea, no es un control que yo me voy a preocupar de probar de que las compras se hagan siempre a 60 y no a 120 días. Es un tema de gestión. Si la empresa compra 120 días, contabiliza bien las cuentas a pagar y no compró a 60, no me afecta a los estados financieros. Entonces, por eso habla de seleccionar los controles en los que se va a confiar. No es que voy al barrer a probar todos los controles que tenga la empresa. Habrá ciertos controles que sí me interesa probar, como veíamos en el caso de las conciliaciones, porque claramente impactan los saldos. Y habrá otros que son buenos desde el punto de vista de la gestión, que impactarán los resultados favorables de la empresa, pero que son de gestión, no son de impacto en los saldos, en la validez de los saldos que tiene en el balance de la empresa. Bueno, y después viene la preparación del programa de trabajo. La preparación del programa de trabajo va a incluir pruebas de cumplimiento, ahí dice eventual, porque no en todos los casos, ¿verdad? Podríamos ir directamente a pruebas sustantivas, y vamos a tener entonces la descripción de los procedimientos. Por ejemplo, el programa de trabajo del capítulo de disponibilidades va a tener pruebas de cumplimiento como verificar la existencia de conciliaciones bancarias pisadas para todos los bancos en el ejercicio en curso. Verificar que las partidas conciliatorias no tengan una antigüedad mayor a 30 días y que exista firma del encargado del área como responsable y que ha controlado, digamos, los saldos correspondientes. Entonces, esa es una prueba de cumplimiento. Otra prueba sustantiva en el área de disponibilidades sería, por ejemplo, circularizar los saldos bancarios de todos los bancos que tenga la empresa y a partir de las respuestas obtenidas de las instituciones bancarias, verificar la corrección de los saldos contables. Esa podría ser una prueba sustantiva. Otra prueba sustantiva sobre transacciones en el área de disponibilidad podría ser seleccione una muestra de pagos del ejercicio, de tantos pagos que cubran los 12 meses, y para esos pagos revise la documentación respaldante, la cuenta a pagar, la contabilización del pago, el débito bancario por la transferencia o el cheque emitido, etc., ¿no? El recibo del proveedor, la cuenta a pagar sea válida. Se me cerró una puerta, me parece. Así que son ejemplos de pruebas específicas, ¿verdad?, de cumplimiento y sustantivas que nos podemos plantear hacer. Después, en la etapa de ejecución, a partir de los programas de trabajo, vamos a ir a la cancha y hacer las pruebas, ¿no? Ahí vamos, en función de lo que establezcan los programas de trabajo, ahí ya va a estar todo el equipo de trabajo incorporado. Vamos a hacer una delegación, a delegar el trabajo, a repartir el trabajo entre los distintos integrantes del equipo, en donde se van a hacer, alguien se va a encargar de hacer las pruebas sobre disponibilidades. Normalmente lo distribuimos por capítulo, alguien se va a encargar de los inventarios, de las cuentas a cobrar, de las cuentas a pagar, de cuentas de resultados. Se va a distribuir el trabajo entre varios integrantes, pruebas de cumplimientos. Bueno, acá estamos hablando de las pruebas de los controles, fundamentalmente, ¿no? Si hemos decidido confiar en los controles, estamos en la etapa 2, que es relevamiento y evaluación de los controles. Partimos entonces del relevamiento de los controles, evaluamos que existen controles a priori confiables, que parecen ser buenos, aplicamos pruebas de cumplimiento sobre esos controles. Seleccionamos un periodo, seleccionamos una cantidad de transacciones y vamos a ver que esos controles hayan sido aplicados. Por ejemplo, existen órdenes de compra para todas las compras. Existen órdenes de pago para todos los pagos. Y en función del resultado, de que hayan existido o no muchos apartamientos de los controles, vamos a poder
digamos, confiar en el control o descartar la posibilidad de confiar en el mismo. Supónganse que nos dijeron que el control era que existían órdenes de compra que autorizaban las compras de la empresa. Fuimos, seleccionamos una muestra de 100 compras y había 60 compras que tenían la orden, pero había 40 que no. Bueno, encontramos muchos apartamentos. Entonces tenemos que descartar ese control como confiable, porque en realidad sí, a veces se hacen órdenes de compra, pero no en todos los casos. En muchos casos no se hacen órdenes de compra. Entonces no es un control que yo pueda confiar. Ahora, si vamos y hacemos la prueba y de los 100 compras que seleccionamos, en 97 existía orden de compra y había 3 casos que hubo desvíos, bueno, es un desvío que podemos dar por razonable, que no es tan importante. Para la mayoría de las compras sí se cumple con el control, hay algún apartamiento menor, pero podemos confiar en el control. Entonces ahí evaluamos, una vez que hemos hecho las pruebas de los controles, si los controles se cumplen o no se cumplen. Eventualmente necesitamos modificar el plan, porque si habíamos hecho un plan de trabajo basado en la confianza en el control, pero el control mostró que no se cumplía al hacer la prueba de control, bueno, tenemos que modificar o hacer nuevas pruebas de controles sobre otros controles que puedan ser importantes, sustitutivos de este que no funcionó, o ir a un enfoque sustantivo, y ahí tenemos que cambiar el alcance y las pruebas que teníamos previstas en el plan. Tenemos que modificar el plan, en definitiva. Bueno, las pruebas sustantivas sobre transacciones y sobre saldos, en la etapa de ejecución. Reunión de otras evidencias necesarias, por ejemplo, la aplicación de pruebas de revisión analítica, pero ya no a nivel revisión analítica preliminar, sino como prueba global, cálculos globales de intereses, de diferencias de cambio, pruebas globales de otros, o pruebas de revisión de razonabilidad, de cálculos estimativos de la empresa. Entonces, también ahí requieren algunas pruebas de revisión analítica, que llamamos la revisión analítica pruebas globales. La obtención de la carta de gerencia y la carta de abogados, que vamos a referirnos a ellas en próximas clases, pero les adelanto la carta de gerencia o carta de representaciones de la administración. Es una carta que obtenemos al final del trabajo, que tiene la misma fecha del dictamen que vamos a emitir, que es fecha en la cual hemos terminado con nuestros trabajos, y fundamentalmente una gran cantidad de cosas que se incluyen dentro de la carta de gerencia que está previsto por las NIAS, pero el objetivo principal de la obtención de la carta de gerencia es tener por escrito la asunción de la responsabilidad por la emisión y presentación de los estados financieros de parte de la gerencia de la empresa. Ahí la gerencia nos afirma que ellos son los responsables por la adecuada presentación de los estados financieros, cumpliendo con normas contables adecuadas y por la inexistencia de fraudes o errores que puedan estar distorsionando esos estados financieros, que puedan estar en su conocimiento, o sea, que no están en conocimiento de la existencia de ningún fraude o error que pueda afectar a los estados financieros. Entonces lo obtenemos por escrito, además de alguna serie de cosas más que luego vamos a ver. Otra cosa importante es la carta de los abogados, los asesores letrados, ¿no? Ahí tenemos que tener ya la carta previa a la emisión de nuestro dictamen, con un detalle de los juicios que pueda tener la empresa iniciados en su contra, con una estimación, si es posible, de cuál es el grado de probabilidad de que pueda perder el juicio la empresa, y una estimación del monto probable que la empresa pudiera tener que pagar en caso de ser, de terminar perdiendo efectivamente esos juicios. En base a esa carta de abogados es que vamos a validar la previsión para litigios y la pérdida por juicios que la empresa pueda haber contabilizado, y a su vez la necesidad de exposición en notas de juicios y litigios que la empresa pueda tener iniciados por montos importantes y que puedan existir al momento de emitir nuestro dictamen ciertas incertidumbres, ¿no? Pues acá está todo sujeto a eventos futuros, a decisiones que están en base a las pruebas aportadas y a las decisiones de los jueces, de las sedes judiciales. Entonces hay una cierta incertidumbre.
en relación a estas situaciones. Entonces, ahí hay normas contables que establecen cómo deben ser tratadas, por un lado contablemente, esas incertidumbres, y por otro lado reveladas en notas a los estados financieros. Y nosotros la responsabilidad como auditores que tenemos es que la empresa haya hecho las estimaciones acorde a los informes legales y las notas a los estados financieros, también en base a esos juicios o litigios informados por los abogados. Bueno, y otro tipo de evidencias necesarias de acuerdo a las circunstancias en la etapa de ejecución. Y por último, la evaluación de la validez y suficiencia de los elementos de juicio reunidos. En la etapa 3 de ejecución, básicamente entonces hacemos las pruebas. Las pruebas son tanto de controles como sustantivas sobre saldos y transacciones. Obtenemos evidencias de auditoría, evaluamos la validez y la suficiencia de esos resultados de auditoría vinculados a saldos de los estados financieros, y podemos concluir que existen o no existen errores en los estados financieros en base a las mismas. Digamos que esto es sobre una base objetiva de aplicación de procedimientos que nosotros vamos luego a extrapolar a lo que son el conjunto de los estados financieros, ¿no? En base al trabajo de muestreo que hemos hecho para poder aplicar las pruebas. Siempre las pruebas estamos haciéndolas en base a muestras, a muestreo. Y las conclusiones de las muestras las vamos a expandir, las vamos a proyectar a los estados financieros en su conjunto. Por eso hablamos de evaluar la validez y suficiencia de los elementos. ¿Es suficiente? Hemos obtenido suficiente en cantidad y evidencia válida como para poder proyectar a los estados financieros las conclusiones del trabajo que hemos hecho. Es un tema subjetivo y de juicio, pero que está apoyado por un proceso de análisis, de planificación, de conocimiento y evaluación de los controles, y por lo tanto luego de aplicación en mayor o menor cantidad o extensión de pruebas sustantivas para validar esos elementos, esos saldos que conforman los estados financieros. Y también teniendo mucho en cuenta los niveles de materialidad, porque vamos a trabajar más en los asuntos que representan mayores materialidades, saldos más grandes, saldos por montos más significativos. Ahí es donde está la posibilidad de que puedan existir errores más importantes. La última etapa, la etapa 4, tareas finales, conclusión e informe. Vamos a ver que nosotros tenemos una unidad temática, de la unidad temática 2, que es la que vamos a ver por último, que se basa en detallar cuáles son estas tareas de finalización, y ahí vamos a abordar más en detalle estas tareas y las NIAs vinculadas a cada una. Pero solo a manera de mención, la revisión de hechos posteriores al cierre, verificar el cumplimiento del plan establecido y de los programas de trabajo, analizar los hallazgos y los resultados de los procedimientos de auditoría realizados, hacer una estimación definitiva de los niveles de materialidad, definir necesidades de ajustes, que esto lo íbamos haciendo durante el trabajo, pero al cierre evaluamos si aún permanecen situaciones relevantes sin ser ajustadas, discutir los ajustes que puedan quedar sin realizar todavía por parte de la empresa, hacer una revisión final de los estados y sus notas, o sea, vamos a ver que los estados financieros surjan de los saldos auditados, de los balancetes de saldo que hemos revisado, y las notas sean preparadas de acuerdo a las políticas contables y a los saldos finales de la empresa. Y en base, lo último, en base a todo lo anterior, es preparar nuestro informe de auditoría, que conocemos como el dictamen de auditoría, con la opinión a dar, con el tipo de opinión que vamos a derivar en función de la existencia o no de errores materiales que hayan sido, que permanezcan o no sin ajustar. Entonces, un esquema resumido del proceso de auditoría: tenemos una etapa de planificación con el objetivo de predeterminar procedimientos o llegar a un plan de auditoría, a un enfoque y a ciertos programas de trabajo específicos.
por lo cual el resultado va a ser un memorándum de planificación, donde para cada capítulo vamos a definir un enfoque predominante, y de los cuales va a derivar un cierto programa de trabajo, con pruebas de cumplimiento de los controles y con pruebas sustantivas concretas, específicas. Luego va a venir la ejecución. En la ejecución vamos a aplicar, vamos a hacer las pruebas que están previstas en los programas de trabajo, y en base a muestras vamos a aplicar esos procedimientos previstos en los programas, y vamos a obtener evidencias, resultados, hallazgos, conclusiones que van a quedar documentadas en los papeles de trabajo, que van a ser resumidos aquellos errores que afecten los estados financieros, y se van a plantear los ajustes necesarios. La última etapa va a ser la etapa entonces de conclusión, en donde vamos a emitir un juicio, una opinión basada en la evidencia obtenida, y el resultado de eso va a ser la emisión de lo que se conoce como el dictamen de auditoría, que es el documento entonces donde se va a plasmar la opinión. Bueno, y por último acá tenemos una serie de transparencias donde se hace un detalle de estas etapas, con el análisis de hallazgos que ya estuvimos mencionando, y acá tenemos en forma esquemática lo que es el proceso de auditoría en esta especie de organigrama, que yo prefiero dejárselos acá, y en la clase del jueves retomar por acá, donde vamos a repasar un poco en base a este esquema lo que es el proceso de auditoría que estuvimos viendo, y además acá está bueno porque está asociado a las normas internacionales de auditoría que regulan cada etapa. Pero esto es un esquema gráfico, entonces, lo que hemos venido trabajando de lo que es el proceso de auditoría, de la fase de planeamiento, del relevamiento de evaluación de control interno, el árbol de decisión o el rombo, mejor dicho, ¿no? de decisión decisión o no adecuado a los controles. Si no son adecuados, vamos por el enfoque sustantivo. Si parecen adecuados, vamos por el enfoque de confianza. Hacemos las pruebas. Si las pruebas nos resultan satisfactorias, estamos en condiciones entonces de tareas de finalización y emisión de nuestro informe. Si vamos por acá, que es el enfoque de confianza, y hacemos pruebas de cumplimiento, y estas nos dan negativas, entonces tenemos que volver para atrás, reformular la estrategia e ir por acá, por el enfoque sustantivo. Eso es lo que vamos a repasar un poquito la clase que viene. Bueno, y después de las tareas finales tenemos la emisión del informe, y acá hay un grupo de NIAs que están emitidas de las 700, 701, 2, 3, 4, 5, hasta las 706. No se asusten, no son 700, no son 99 o 100 que están emitidas, son 6 o 7 que tenemos emitidas. Y esto es lo que vamos a ver en la última parte del curso, la segunda parte del curso, mejor dicho, donde vamos a ver todo el tema de dictamen. Entonces, la clase que viene, ya la vamos a dejar planteada, vamos a retomar desde acá, desde este esquema gráfico, y después vamos a continuar con algunas NIAs, y vamos a hacer especial hincapié en la NIA 315 y la NIA 330, que son las NIAs que establecen todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos y respuestas a esos riesgos aplicando determinados tipos de procedimientos. O sea, como que estas dos NIAs, que vamos a terminar de ver la clase que viene, o que vamos a ver la clase que viene, nos complementan un poco todo lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos a dejar la clase por acá, si no hay dudas, con este esquema gráfico lo vamos a retomar el jueves desde acá, y vamos a ir desde acá hasta el final, la clase que viene, con esta segunda parte de lo que es las etapas del proceso de auditoría. Ok, entendido. Ahí está. Si pueden, miren un poquito las transparencias que hemos estado viendo en mañana, y si les queda alguna duda, alguna consulta, aprovechamos la clase que viene, y bueno, seguimos avanzando sobre esto que es el proceso de auditoría, que ya estamos en la etapa final. Después nos va a quedar una tercera parte de la unidad temática 1, para la semana que viene, que es todo el tema de control interno, el relevamiento y evaluación de los controles, las pruebas de cumplimiento de los controles, y ahí vamos a tener un práctico también, que implica que nosotros analicemos un poco algunos casos muy simplificados,
donde se describen controles y que ustedes puedan identificar la existencia o no de controles y qué consecuencias la inexistencia de esos controles o la existencia de esos controles pueden tener sobre los estados financieros, posibles causas de errores y qué tipo de procedimientos de auditoría sean idóneos vinculados a esas omisiones o debilidades de control interno. Bueno, dejamos entonces por acá y retomamos el jueves, ¿tá? Desde ese esquema gráfico. Ok, muchas gracias. Gracias. Que pase bien. Que pase bien. Nos reencontramos. Gracias.